Mateo deslizó un billete arrugado entre sus dedos, su mirada perdida en el vacío de la desesperación. El papel, insignificante en su valor monetario, era un símbolo pesado de su futuro incierto, un futuro asfixiado por deudas que crecían como malas hierbas en un campo fértil. La penumbra de su pequeña habitación se sentía como un reflejo de su alma, oscura y sin salida. En ese instante, el peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros, amenazando con aplastarlo bajo su inmensa carga. Pero había una chispa, un faro tenue en la oscuridad que le impedía rendirse por completo. La promesa silenciosa que le había hecho a Sofía, su hermana menor. Sofía, con sus ojos grandes y llenos de una fragilidad que le rompía el corazón, yacía enferma, su delicado cuerpo luchando contra una dolencia que los médicos apenas comprendían. El tratamiento, costoso y prolongado, era una quimera inalcanzable con los pocos recursos que Mateo poseía. Necesitaba dinero, y lo necesitaba con una urgencia que le quemaba las entrañas. Mateo no era un soñador empedernido, sino un joven idealista, quizás ingenuo, pero con un sentido de responsabilidad familiar tan arraigado que lo definía. Había aprendido desde pequeño a cuidar de Sofía, a ser su protector y su roca. Ahora, esa roca se sentía como arena movediza. La idea de fallarle a su hermana era un tormento mucho mayor que cualquier deuda. Fue en medio de esa vorágine de angustia cuando el destino, o la providencia, puso en su camino a don Elías, el anciano, con sus arrugas profundas que contaban historias de un siglo, y una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. Era una figura enigmática en el barrio. Sentado en un banco del parque, don Elías le habló de algo que llamó el secreto, una fuerza mágica capaz de transformar su destino. La llamó el interés compuesto. Al principio, Mateo se mostró escéptico. Su mente práctica y agobiada por las urgencias no podía concebir tal maravilla. Sin embargo, la sabiduría tranquila del anciano, la convicción en sus palabras, sembró una semilla de curiosidad en el corazón atribulado de Mateo. La enfermedad de Sofía, la necesidad apremiante de costear su tratamiento, era la motivación que lo empujaba. Con el último remanente de su salario, una suma irrisoria que apenas cubría los gastos de la semana, Mateo decidió intentar lo que don Elías le había sugerido. Invirtió esa pequeña cantidad, una gota en el océano de sus necesidades, con un escepticismo inicial que apenas lograba disimular. Observaba los números crecer, lento, casi imperceptiblemente, y la frustración se apoderaba de él. Cada día, la tentación de retirar ese dinero, de usarlo para algo inmediato, era inmensa. ¿De qué servía una promesa lejana cuando la realidad de Sofía era tan urgente? La paciencia, muchacho, había dicho don Elías con una sonrisa enigmática. Es la clave para que la semilla se convierta en árbol. Pero la paciencia era un lujo que Mateo sentía no poder permitirse. Justo cuando su fe comenzaba a flaquear, una crisis inesperada golpeó. La salud de Sofía empeoró drásticamente. Los médicos hablaron de nuevas pruebas, procedimientos más caros. La pequeña suma que Mateo había invertido, su incipiente ahorro, parecía ridículamente insuficiente. La tentación de abandonarlo todo y usar lo poco que tenía era abrumadora. ¿Cómo podía confiar en un secreto cuando la vida de su hermana pendía de un hilo? La incertidumbre lo carcomía, la desesperación volvía a ser su compañera. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Mateo se encontró en una encrucijada desoladora. La imagen de Sofía, pálida y débil en la cama del hospital, se grabó a fuego en su mente, eclipsando cualquier rastro de esperanza. ¿Cómo podía la promesa de un crecimiento futuro, por muy compuesto que fuera, competir con la urgencia de su hermana? La tentación de retirar cada céntimo de su incipiente inversión era un grito ensordecedor en su cabeza, una voz
que le recordaba constantemente su responsabilidad inmediata. La lucha interna era brutal, la necesidad apremiante contra la visión a largo plazo que don Elías había sembrado. Cada fibra de su ser le gritaba que Sofía era lo primero, que el dinero invertido era un lujo que no podían permitirse en ese momento. En medio de su desesperación, Ricardo, un amigo de la infancia, apareció como un espejismo en el desierto. Ricardo, con su sonrisa fácil y su labia convincente, le ofreció una solución rápida, una inversión milagrosa que prometía duplicar su dinero en cuestión de semanas. Mateo, amigo, ¿por qué esperar años cuando puedes tenerlo todo ahora mismo? Conozco a la gente adecuada. Esto es seguro, le había dicho Ricardo, sus palabras goteando una falsa confianza que, en su estado de vulnerabilidad, Mateo anhelaba creer. La voz de don Elías, que susurraba sobre la paciencia y la sabiduría del tiempo, se ahogó ante el torbellino de promesas de Ricardo. La desesperación le nubló el juicio. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Con un nudo en el estómago, Mateo confió en Ricardo. Le entregó una parte significativa de su pequeño capital, la porción que había logrado rescatar de sus ahorros más inmediatos, esperando un milagro. Sin embargo, el milagro nunca llegó. En su lugar, hubo silencio, excusas y, finalmente, la amarga verdad. La inversión de Ricardo era una estafa elaborada, un engaño cruel que se llevó consigo no solo el dinero de Mateo, sino también una parte de su ya maltrecha esperanza. La traición caló hondo, un golpe que dolió más que la pérdida monetaria. Se sintió estúpido, ingenuo, traicionado por alguien en quien había depositado una confianza ciega. La desesperación se transformó en una rabia sorda, una furia impotente que lo consumía. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo creer en atajos cuando don Elías le había advertido sobre la perseverancia? La lección fue dura y costosa, grabada a fuego en su alma con el precio de su ingenuidad y la urgencia de Sofía. Sin embargo, en medio de la desolación, un pequeño rayo de luz persistía. La parte que Mateo había mantenido invertida con el interés compuesto, esa diminuta semilla sembrada con escepticismo, seguía allí. Lenta, casi imperceptiblemente, continuaba creciendo. Era un testimonio silencioso de la resiliencia del principio que don Elías tanto había elogiado. La pequeña cantidad no era suficiente para el tratamiento de Sofía, ni de lejos. Pero en su dolor, Mateo encontró una nueva determinación. Se aferró a las enseñanzas del anciano, a la idea de que incluso la pérdida podía ser una lección si uno estaba dispuesto a aprender. La paciencia, la disciplina, la visión a largo plazo. Esas eran las verdaderas riquezas. Mientras tanto, la salud de Sofía no mejoraba. Los médicos hablaban de opciones más invasivas, de tratamientos experimentales en el extranjero. Mateo se sentía acorralado, sin opciones, el peso del mundo regresando con una fuerza abrumadora. Las noches se volvieron insomnes, los días una sucesión de angustia. Pero en los momentos más oscuros, las palabras de don Elías resonaban en su mente como un mantra. La paciencia, muchacho, es la clave para que la semilla se convierta en árbol. Y Mateo, a pesar de todo, mantuvo una fe tenue en esa semilla, esperando contra toda esperanza que, de alguna manera, brotara en el momento más crítico. En el momento más oscuro, cuando la desesperación amenazaba con devorarlo por completo, Mateo se dio cuenta de que el interés compuesto, aquella semilla sembrada con tanta incertidumbre, había estado trabajando en silencio. No era una fortuna, ni una solución mágica e instantánea, pero la pequeña inversión inicial, nutrida por la paciencia y el tiempo, había crecido hasta convertirse en algo sustancial. El dinero, el fruto de su perseverancia, no podía curar a Sofía de inmediato,
pero era suficiente para cubrir una parte crucial de su tratamiento, comprando lo más valioso que podían tener en ese instante: tiempo. Tiempo para buscar nuevas opciones, tiempo para que Sofía luchara, tiempo para que él mismo recuperara el aliento. Fue un respiro muy necesario, un haz de luz en la penumbra que había consumido sus vidas. La revelación del poder silencioso del interés compuesto no solo le brindó recursos, sino también una claridad mental que no había sentido en meses. Armado con esta renovada confianza, decidió que era hora de enfrentar a Ricardo. No buscaba venganza ni confrontación violenta. Su propósito era mucho más profundo. Mateo encontró a Ricardo en uno de sus viejos haunts, un café ruidoso donde solían pasar las horas. Con calma, le mostró los extractos de su cuenta. El crecimiento constante, la prueba irrefutable de que la paciencia y las decisiones correctas, por lentas que parecieran, superaban con creces cualquier atajo fraudulento. Ricardo, al principio desafiante, vio la verdad en los ojos de Mateo, no la rabia, sino una serena determinación. La demostración del éxito de Mateo, construido sobre la disciplina que Ricardo había despreciado, fue un golpe más certero que cualquier puñetazo. El arrepentimiento, genuino y doloroso, se reflejó en el rostro de Ricardo, quien balbuceó disculpas que, aunque tardías, Mateo aceptó con una madurez que sorprendió a ambos. Una esperanza renovada invadió el corazón de Mateo. Comprendió profundamente que la verdadera riqueza no era el dinero en sí, sino la libertad y la tranquilidad que éste podía proporcionar cuando se construía con disciplina y tiempo, no con atajos ni promesas vacías. Las palabras de don Elías resonaron con una nueva fuerza. La paciencia es la clave para que la semilla se convierta en árbol. El anciano, con su sabiduría silenciosa, sonrió satisfecho al ver cómo Mateo había madurado, cómo había comprendido la fuerza más poderosa del universo. No era solo una lección financiera, era una lección de vida. Y entonces, el clímax impactante que había anhelado con cada fibra de su ser. Sofía se recuperó. No fue solo por el dinero, que sin duda facilitó los mejores tratamientos, sino por la fe inquebrantable de Mateo, por la atmósfera de esperanza que él había logrado mantener a su alrededor. La resiliencia de Sofía, alimentada por el amor y la determinación de su hermano, la llevó de vuelta a la salud. Los años pasaron y la vida de Mateo se transformó. Se convirtió en un inversor exitoso, aplicando los principios del interés compuesto con una maestría que pocos alcanzaban. Sofía, completamente sana, floreció a su lado, viviendo una vida plena y feliz, libre de la sombra de la enfermedad. Mateo no guardó el secreto para sí mismo. Se convirtió en un mentor, un faro para otros que, como él una vez, se encontraban abrumados por la desesperación financiera. Compartía la historia de su hermana, la traición de Ricardo y la sabiduría de don Elías, enseñando a otros cómo cultivar sus propias semillas con paciencia y disciplina. El verdadero valor del interés compuesto, les decía, no era meramente la acumulación de capital, sino la libertad que ofrecía, la tranquilidad que brindaba y, sobre todo, el legado que podía transmitirse de generación en generación. Era una herramienta para construir un futuro, no solo para uno mismo, sino para aquellos a quienes amamos. Y así, la historia de Mateo, Sofía y el anciano don Elías se convirtió en una leyenda susurrada, un testimonio del poder transformador de la paciencia y la sabiduría.